A continuación vamos a ver una breve explicación acerca de la historia de la estadística y la probabilidad, dichas por Daniela Alejandra Rodríguez Mariño y Brian Mauricio Calvajar Arenas. En la siguiente línea del tiempo podemos ver diferentes momentos históricos en donde se puede evidenciar el estado de evolución continua en la que se encuentra la estadística, los datos, observaciones, razonamientos sobre ellas, las conclusiones, las predicciones y sobre todo los métodos en los cuales se llegaron para poder objetar la estadística como un teorema. Entonces, la estadística es conocida y caracterizada por una información acerca de un colectivo o universo, lo que constituye su objeto material, un modo propio de razonamiento, el método estadístico, lo que constituye su objeto formal y unas previsiones de cara al futuro, lo que implica un ambiente de incertidumbre que constituye su objeto o causa final. 3500 años antes de Cristo, en las pirámides de Egipto se han encontrado pinturas que muestran juegos de azar de la época, utilización de las tabas en Grecia, Egipto y Roma. 460 años antes de Cristo, Heródoto, historiador griego, escribe sobre la popularidad en su época de los juegos de azar, especialmente mediante la tirada de tabas y dados. Entre los años 384 y 322 a.C., Aristóteles distingue dos tipos de razonamiento. El primero es el razonamiento demostrativo, que está afectado por la necesidad. En las premisas ciertas llegan a conclusiones determinadas. El otro tipo de razonamiento es el dialéctico, está afectado por la incertidumbre, y en la premisa cierta no llega a conclusiones determinadas. Entre los años 354 y 430, San Agustín afirma que la mano de Dios está en todas partes y nada acaece sin causa, nada es aleatorio. Entonces, en este contexto, el concepto de azar no tiene razón de ser, por lo tanto no es posible acercarse a la verdad con la ayuda de la probabilidad. Entre los años 1221 y 1274, San Buenaventura afirma que el hombre no es capaz de conocer ninguna verdad sin Dios, por lo tanto la probabilidad carece de sentido. 1193 a 1280, San Alberto Magno decía que resultaba evidente que no tiene por qué darse dificultades de competencias entre la fe y el conocimiento natural de la razón. En 1226 a 1264, Santo Tomás de Aquino considera que el azar y la suerte existen, puesto que la razón por su parte está subordinada a la fe. Por tanto, lo probable debe considerarse como aquello que sucede en la mayoría de las ocasiones. En 1501 a 1576, Gerolano Cardano nos da a conocer el enfoque clásico de la probabilidad, en donde se resuelven varios problemas de análisis combinatorio. En 1528 a 1580, Bartolomé de Medina defiende que si una acción es probable, aunque sea menos probable que la acción contraria, es lícito seguirla. En 1623 a 1662, Blaise Pascal nos muestra la apuesta por la creencia de Dios, en donde describe la situación de un hombre ante la incertidumbre de si existe o no existe Dios por medio de una matriz de decisión. De 1601 a 1665, Pierre de Fermat fue llamado el padre de la teoría de los números, denominando su último teorema de Fermat. En 1629 a 1695, Christian Huygens es conocido como el padre de la teoría de la probabilidad, introduciendo el concepto de esperanza matemática. En 1654 a 1705, James Bernoulli nos muestra y nos expone la teoría nueva de la probabilidad, aplicándola a cuestiones interesantes de la ciencia económica. En 1700 a 1782, Daniel Bernoulli realiza importantes contribuciones a la probabilidad y a la estadística, mostrándonos su criterio de la máxima utilidad moral esperada. De 1667 a 1754, Abraham de Moivren lo encontramos en trigonometría y en la teoría de la probabilidad, en donde nos muestra por primera vez la función de densidad de la distribución normal. De 1702 a 1761, Tomás Bayes intentaba establecer unas leyes fijas a las que se obedecieran los sucesos que ocurren. Por tanto, quería obtener las probabilidades de las causas por las que puede haber sido producido un suceso que se ha observado. De 1719 a 1772, Gottfried Achenwald es considerado el inventor de la estadística y el padre de la estadística, puesto que escribió obras sobre la historia de los estados europeos basados en derecho y economía política, tales como Elementos de estadística de los principales estados de Europa y Principios de economía política.
De 1777 a 1855, Johann Carl Friedrich Gauss fundó la teoría del movimiento de los cuerpos celestes. En 1791 a 1871, Charles Babbage fue un matemático y científico de la computación británico. Desarrolló parcialmente una calculadora mecánica capaz de calcular tablas de funciones numéricas por el método de diferencias y además diseñó la máquina analítica para ejecutar programas de tabulación, por lo que se le atribuye el término del padre de la computación. En 1890 a 1962, Ronald Irmer Fisher cohesionó y estableció los fundamentos teóricos de la inferencia estadística como método de razonamiento inductivo que da un nuevo sentido al procesamiento de datos e intenta medir su grado de incertidumbre. Asimismo, en 1899 a 1979, Chester Idnett Bliss fue conocido por sus contribuciones a la estadística. Incluso podría decirse que su contribución más importante fue el desarrollo con Ronald Fisher de un enfoque iterativo para encontrar estimaciones de máxima verosimilitud en el método Probit de bioensayo. De 1903 a 1987, Andrei fue un matemático ruso que realizó aportes de primera línea en los contenidos de teoría de la probabilidad y de topología. Estructuró el sistema axiomático de la teoría de la probabilidad utilizando el lenguaje teoría de conjuntos. De 1915 al 2000, John Wilders Tukey informó sus intereses en el ámbito estadístico como diversos. Particularmente es reconocido por su desarrollo junto con James Cooley del algoritmo Cooley-Tukey para el cálculo de la transformada rápida de Fourier. En 1919 a 2013, George Edward Pelham Box fue un estadístico británico que trabajó en las áreas de control de calidad, análisis de series temporales, diseño de experimentos y la inferencia bayesiana. Es considerado como una de las mentes más brillantes de la estadística del siglo XX. Muchos de los problemas de estimación de parámetros de modelos estadísticos no tienen una solución algebraica fácil o ni siquiera es posible obtener una fórmula para calcularla. Es el caso de la mayoría de las estimaciones por el método de máxima verosimilitud. Sin embargo, es posible obtener una solución suficientemente aproximada mediante un método que se denomina iterativo. Está claro incluso que sin estos cálculos iterativos, los cálculos son necesarios en cualquier procedimiento estadístico, aunque solo sea para determinar la desviación estándar de un conjunto de datos. De ahí que no resulte extraño que la verdadera edad de oro de la estadística haya ido pareja con el auge del ordenador personal. Una parte de las técnicas de análisis de la estadística moderna, como por ejemplo los métodos de Monte Carlo, la estimación autosuficiente, la utilización de modelos bayesianos y demás, no son posibles sin la utilización del ordenador para efectuar los cálculos. Estadística del siglo XXI. ¿Hacia dónde se dirige el área de la estadística en el nuevo milenio? Al estadístico irlandés Adrian Raftery le parece seguro que se realizan progresos teóricos para analizar nuevos tipos de datos con el siguiente desarrollo de técnicas computacionales para hacerlo posible. Un ejemplo lo constituyen los datos de expresión genética, área en la que los estadísticos se han introducido rápidamente. La minería de datos constituye otro ejemplo. Su estudio comenzó como un análisis de datos codificados, aunque los estadísticos se han incorporado en este campo de modo más lento. Tres grandes secciones sobre las que hay un cierto consenso es considerar como más importantes la estadística en las ciencias de la vida, las estadísticas en la empresa y ciencias sociales y las estadísticas en las ciencias físicas y la ingeniería. Para contextualizar más el tema acerca de la estadística, podemos continuar observando la infografía.